Comenzamos la última conferencia de este ciclo de conferencias de la 20ª jornada informáticas. Buenas prácticas en dirección de proyectos. Con nosotros Cristina Serpa, máster en computación PMP de PMI, capítulo Montevideo. Bienvenida, Cristina. Adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles que en esta tarde tan violenta con el viento de más se hayan animado a quedarse por acá. ¿Quiénes de ustedes conocen o ya han oído hablar de PMI como organización? Algunos sí, algunos no. Bueno, vamos a ver entonces, tratar de conciliar los distintos niveles de conocimiento. Bueno, la idea es hablar primero una introducción, ver un poquito un repaso general de cómo estamos, el estado del arte en general, en lo que es la dirección, gestión de proyectos, y hablar luego de un conjunto de buenas prácticas que dan lugar a diferentes metodologías. Estas metodologías pueden llegar a ser tradicionales, pueden ser ágiles, pueden ser extremas. Vamos a hablar un poquito de las tendencias, últimas tendencias actuales y algunas conclusiones. Para arrancar, las organizaciones necesitan hacer proyectos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Para cumplir con los cometidos naturales y también para mejorar la forma en que producen, más barato, más rápido, más acorde con las nuevas tecnologías. Para aumentar la efectividad, entonces, procuran conseguir mecanismos cada vez mejores y para ello recurren a los conjuntos de buenas prácticas y estándares reconocidos internacionalmente. Dentro de ellos, el que está siendo un estándar de facto a nivel mundial es el que promueve el PMI, el Project Management Institute, que nació en Estados Unidos y Canadá por el año 69 y ha tenido ahora una incidencia en todos los continentes y en diversos tipos de industrias. Es reconocido como el estándar de facto más insertado, digamos, a niveles de prácticas. En particular, dentro de tecnología de la información, tenemos una incidencia bastante fuerte. La gran mayoría de los miembros de esta organización son de tecnología de la información y porque en realidad creo que reconocemos que tenemos todavía unos cuantos problemitas para arreglar por el lado de la gestión. En la teoría hay determinada definición de proyecto, ¿verdad?, que ya la mayoría de ustedes lo conocen, un emprendimiento que se caracteriza por tener un principio y un fin, es temporario y por ser relativamente único. En la práctica tenemos que determinar si un emprendimiento determinado vale la pena tratarlo como proyecto o no vale la pena tratarlo como proyecto. Entonces acá empieza la distinción. Cuando definimos que lo vamos a tratar como proyecto, si la organización tiene una planificación estratégica, tendrá como resultado un portafolio de proyectos que tendrá cierta clasificación de acuerdo al tipo de proyecto. Y acá empezamos ya a trabajar y a entender qué distintos tipos de proyectos podemos llegar a tener. Tenemos proyectos de alto, bajo, mediano riesgo, que tienen determinados tipos de niveles para el negocio, que pueden tener una duración muy corta, algunos medianos, algunos un poquito más larga, lo mismo la complejidad, puede ser alta, media, baja, pueden requerir tecnologías diferentes, un número de departamentos involucrados también diferente, pueden ser uno solo, pueden ser 5, pueden ser varias empresas también, y el costo también puede estar en franjas. Entonces, si nosotros tratamos de caracterizar y catalogar de acuerdo con estas características, vamos a ver que hay casos que son más simples, hay casos que son más complejos y por ahí tenemos algunos que son altamente complejos, de alto riesgo, de gran tamaño, de mucha duración y además son bastante innovadores. Parecen cantados como para aplicar un conjunto intensivo y profundo y riguroso de buenas prácticas. Todo esto lo decimos para ver que no todos los proyectos son iguales. Las prácticas en cuanto a intensidad y en cuanto a cantidad varían según el tipo de proyecto. Tenemos que ver cómo las vamos a aplicar según cada caso. Resulta que, como estamos en la realidad, todavía los valores siguen dejando bastante que desear, estamos bastante mal, y mal por el lado en general de la gestión. ¿Qué se detectan por ahí? Falta de involucramiento de los usuarios. Los usuarios siempre tienen la culpa, ¿no? Parece que sí. Parece que siempre los problemas vienen por el lado de los usuarios. Falta de apoyo de la dirección. También la dirección también tiene la culpa porque no nos apoya lo suficiente.
Objetivos de negocio insuficientemente claros, la agilidad de la organización es otra de las cosas que provoca problemas, hay dificultades con la madurez de los equipos, la experticia en la gestión de proyectos todavía tiene que mejorarse, gestión financiera insuficiente, siguen habiendo competencias por los recursos y faltas de metodologías formales y de herramientas de infraestructura. Todo esto, la idea es tratar de seguir atacándolo. ¿Cómo? De distintas maneras, ¿verdad? Resulta que, a ver si alguna de estas cosas les suena remotamente conocida. Tenemos muchos proyectos con problemas que dan lugar a ese análisis causal que presenta la gente del Standish Group. ¿Qué tipo de problemas tenemos? Con el alcance, que no está claro, que no se comprenden bien los entregables, la gente está trabajando y no tiene muy claro para qué entregable está trabajando, hay muchos cambios y no se gestionan adecuadamente, con el tiempo hay desvíos, hay atraso en entregas, recursos sobrecargados, con los costos también encontramos desvíos importantes, con la calidad de errores que no están de acuerdo con las exigencias de calidad, lo que provoca retrabajo. En los recursos humanos hay carencias en la motivación, recursos sobrecargados. En la comunicación predomina lo informal. ¿Cuándo predomina lo informal? Cuando hay carencias en los planes de comunicación, cuando no está debidamente estudiado a priori la manera en que se va a comunicar el grupo. Y los riesgos todavía tenemos ciertas resistencias a aceptarlos. ¿Para qué pensar que nos van a salir las cosas mal? Esto parece que es de mala onda, ¿no? Entonces tenemos que tratar de pensar en positivo y eso nos hace que nos olvidemos justamente de hacer un buen tratamiento de riesgos. Una de las cosas que es importante es de entrada conocer entonces las características de cada proyecto. Primero, saber si lo vamos a tratar como proyecto o no lo vamos a tratar como proyecto. Si amerita tratarlo como proyecto, sin duda los que están en la parte más alta de la gráfica que vimos sí ameritan, entonces tenemos que empezar por trabajar bien con los requerimientos, tener claro qué es lo que vamos a hacer un buen relevamiento, documentar, confirmar, asegurar, y también indagar en cuánta flexibilidad tenemos con cada una de las variables más importantes. ¿Cuánta flexibilidad tengo en el alcance? ¿Tengo posibilidades en este proyecto de hacer entregas incrementales? ¿De hacerlo en ciclos? Con los plazos. También, ¿puedo hacer entregas parciales y ir acortando los plazos? ¿Me lo permite la forma que estamos definiendo? Con el presupuesto y con el uso de recursos, lo mismo. ¿Qué flexibilidad tengo? ¿Cuánto sí recargo el equipo? ¿Cuánto sí contrato gente de afuera? ¿Qué posibilidad de trabajar con becarios, con pasantes, con préstamos adicionales? Todo esto lo tengo que saber bien de entrada para saber qué posibilidades estoy manejando. Entonces acá vamos a llegar también a distintas situaciones en las cuales tenemos distintos casos. Desde el caso de exigencia máxima en el cual tengo, o podría llegar a tener, y no quisiéramos vernos nunca en esos casos, ¿verdad? En el cual tengo cero tolerancia en el plazo, cero tolerancia en el alcance, cero tolerancia en el presupuesto y además tengo recursos acotados, va a estar difícil, ¿no? Difícil llegar si tengo todas esas condiciones. Entonces tengo que saber en qué extracto estoy. Alerta roja, máxima exigencia, candidatos a renunciar a este proyecto, difícil que lleguemos al éxito cuando estamos en estas condiciones. Y vamos a tener otros casos en el otro extremo en el cual podemos llegar a tener cierta holgura en cada una de estas variables, cosa que no sé si es muy frecuente. En general nos están apremiando bastante, al menos con el plazo. Entonces, hacemos las preguntas claves de para qué, propósitos, criterios de éxito generales, el qué es lo que vamos a hacer y el cómo. Y de ahí, ahora sí, vamos a pensar de qué manera podemos llegar a encarar metodológicamente el proyecto. Resulta que el PMI tiene una guía que seguramente los que levantaron la mano y dijeron que lo conocen, deben conocer, que se llama PMBOK. PM de Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos. En realidad es una guía del cuerpo de conocimientos. Y ahí lo que hay es una recopilación de buenas prácticas, prácticas recomendadas, que pueden dar lugar a diferentes tipos de metodología. Insisto en esta parte porque hasta hace algún tiempo por ahí se
pensaba que se podían sacar solo un tipo de metodologías de las buenas prácticas del PMBOK, y no es así, está dicho especialmente. En la última versión, en la versión 4, dice bien clarito, de este conjunto de buenas prácticas se pueden derivar metodologías ágiles, tradicionales, propietarias de todo tipo, y una empresa puede llegar a generar varias metodologías para su empresa, todas hechas en el marco del PMBOK. Las tradicionales se caracterizan por estar orientadas por un plan. ¿Quién conoce los ciclos de vida en cascada? Sí, ¿no? Son el más clásico de todos. Hacemos el plan, tenemos claritos los requerimientos, está fantástico en la teoría, en la práctica muchas veces no podemos llegar a utilizarlo porque los requerimientos en la vida real cambian, no son tan estáticos, son volátiles, no están bien definidos. Entonces empezaron a trabajar con otros ciclos de vida que ya se conocen desde hace bastante tiempo en la ingeniería de software. En el ágil, no tengo por qué conocer tan clarito, tener tan determinado de entrada el qué voy a hacer. Lo voy construyendo. Más parecido, si el otro era cocina internacional, en el cual tengo todas las recetitas armadas, más parecido a una cocina de autor. Lo voy generando en el momento, pero ojo, tengo el chef en la cocina. Tiene un costo diferente también. Lo estoy armando, lo estoy preparando, pero el nivel de costo ya va a ser distinto y el nivel de exigencia, ¿verdad?, en los recursos que me están preparando el menú. En el extremo, estoy en un caso que no conozco ni el qué ni el cómo, alto riesgo. ¿Cuál es el mejor? Depende del caso. Algunas de estas son recomendables para unos casos, otras son recomendables para otros casos. Por eso es que es importante conocer todo el entorno y saber elegir, a ver, cuándo nos conviene la cocina internacional, cuándo vamos a la cocina de autor, cuándo vamos a McDonald's. Bueno, y acá en el PMBOK, para los que no lo conocen, tenemos 42 procesos que resumen esas prácticas recomendadas y de las cuales se pueden deducir distintas metodologías. Están expresados en términos de entradas, técnicas, herramientas y salidas, y después eso nosotros en la cocina lo armamos y lo mezclamos según nos convenga para cada caso. Además, se menciona muy expresamente las competencias del director y también hay un código de ética que para estar certificado Project Management Professional, PMP, se exige la adhesión a este código de ética que exige un respeto general, responsabilidad, apego a la honestidad y a la imparcialidad. ¿Cuáles son, repasando así rápidamente, los elementos fundamentales a nivel de documentos que tienen estas buenas prácticas? Uno, el acta de constitución, cuando inicio el proyecto. Cuando arranco el proyecto puede ser más o menos formal, puede ser una resolución de directorio, puede ser algo un poco más formal, que tiene más detalle. Lo que importa que tenga el acta es el para qué, el propósito, y que designe la autoridad, quién se va a encargar, el gerente, qué organizaciones o empresas van a trabajar. También es importante los criterios de éxito que para el sponsor o para la alta dirección tiene este proyecto que están autorizando a que arranque. Es la formalización del arranque del proyecto. El enunciado de alcance presenta los límites, qué es lo que entra, apunta al qué es lo que entra en el proyecto y qué es lo que queda fuera del proyecto. También se mencionan los supuestos, o sea, las cosas buenas que nos pueden llegar a pasar, y las restricciones, que es todo aquello que nos condiciona en las decisiones durante el proyecto. Luego el plan de proyecto, de vuelta, puede ser más o menos complejo. Nosotros todo esto lo podemos poner en un resumen ejecutivo de poquitas páginas, o puede llegar a ser varios biblioratos, dependiendo de la complejidad. El plan de proyectos básicamente va a tener un cronograma, va a tener un presupuesto, planes de calidad si corresponde, de recursos humanos, que cuando el grupo es mediano o grande es importante tenerlo, de comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y fundamentalmente un procedimiento de control de cambios. Esto siempre es recomendable que esté en los contratos, es uno de los documentos importantes. Aparte de esto, para hacer el seguimiento del proyecto, otro documento importante son los reportes de seguimiento que los vamos haciendo a medida que avanzamos.
y el registro de incidentes, que nos ayuda a tomarle el pulso de cómo viene evolucionando el proyecto y qué tipo de problemas estamos teniendo, qué tipo de riesgos podemos llegar a tener en base a los problemas que hemos tenido. Una cosa bien importante en todos los casos, use la metodología que use, es el registro y las sesiones de lecciones aprendidas. Es decir, trabajar con el equipo de proyecto de forma tal de llegar a registrar qué es lo que hicimos bien y queremos repetir y nos sirve repetir para otros casos, y qué es lo que no hicimos tan bien y tendríamos que mejorar para otros casos. Esto, como memoria organizacional, sirve para tenerlo registrado para toda la empresa. Este es el repaso general de los documentos, como para recordarlos. Y las técnicas fundamentales, la EDT, la estructura de desglose de trabajos, es la herramienta más importante de alguna manera y más estructural, porque nos ayuda a graficar el diseño. La matriz de responsabilidades, en la cual asignamos las responsabilidades a las actividades. La identificación de interesados con las distintas estrategias. Acá hay una cosa bastante interesante, se pueden hacer distintos tipos de grillas en las cuales cruzamos el poder con el interés, la influencia, hacemos distintos cruces y ahí vemos cómo tenemos que ir marcando, como en el partido, hasta cuándo tenemos que ir marcando a los otros interesados para que nos ayuden y traten de favorecer el proyecto. El valor ganado, las técnicas de compresión y solapamiento de cronograma. Respuestas a riesgos, identificación de riesgos, respuestas, planes de contingencia. Esta parte es muy fuerte, hay un conjunto de buenas prácticas súper interesantes y que son muy claras y buenas. Los tipos de contrato y las negociaciones. Bueno, ¿qué ahora? A ver, el punto de vista que nunca nos falte, el jefe de Dilbert, un personaje tan simpático. ¿Qué le dice Dilbert acá? Necesitamos 3 programadores más. Bueno, usa la programación ágil, respuesta del jefe muy clara, ¿no? La programación ágil no significa que vamos a hacer más trabajo con menos gente, que es lo que pueden creer por ahí algunos. Y acá que le contesta dice, bueno, entonces encuentra la palabra que signifique eso y luego vuelve a preguntarme. Digo, para el jefe, para el director, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando soluciones rápidas, fáciles, que sean buenas. Y ese es el problema nuestro. Tratar de lograr que salga bien, en fecha, rápido. Y bueno, y por ahí que el uso de estas buenas prácticas nos están ayudando. Hasta hace un tiempo se mostraba como una falsa oposición entre lo que era tradicional y ágil. En realidad son sabores distintos, son usos distintos del mismo conjunto de buenas prácticas, que los voy a combinar y usar de la forma que me parezca mejor, ¿no? Entonces voy a elegir un modelo de ciclo de vida, y ahora entramos en temas de ingeniería de software, modelos de ciclo de vida que estén de alguna manera en sintonía con las formas de gestionar el proyecto. Bueno, ágil se está usando hace tiempo, ¿no? Se usa ágil, se usa Lean. ¿Quién escuchó el concepto de Lean? Lean, liviano, ¿sí? Bueno, como liviano, desgrasado, también es bastante parecido a ágil, ¿no? Le quitamos todo lo que nos sobra, quitamos toda la grasa y tratamos de dar agilidad para llegar más rápido. Todos aquellos tiempos, toda la burocracia, todo aquello que es trabajo pero que no nos agrega valor, entonces todo eso lo vamos sacando de lado y nos quedamos con las prácticas que realmente nos sirven. Tiene mucho gancho, ¿no? Uno lo escucha y dice, claro, todos queremos ser ágiles, obvio. Qué necesidad de cargar con burocracias y con cosas demás. Ahora, bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué estamos hablando, ¿no? También, cuando hablamos de ágil, se habla de un sistema en preproducción desde el comienzo, en preproducción, ¿no? Ojo. Por un lado, bárbaro, el jefe del libro va a estar contentísimo porque se lo vamos a dar rápido, pero ¿en qué condiciones se lo estamos dando? En preproducción se lo estamos dando, tenemos que seguir trabajando con esto. También está relacionado con entregas frecuentes. Hago entregas frecuentes, me pagan. También eso está interesante, nos sirve que nos paguen más rápido. Bueno, también es liviano, tiene menos estructura, y lo que sí es una cosa bien interesante, esto sí es súper importante, la rápida respuesta a los cambios. Con este tipo de estructuras livianas lo que se espera es poder responder a los cambios rápidamente. Ahora vamos a ver qué costo tiene o qué puede significar eso, ¿no?
Bueno, entonces por acá hay algunas recomendaciones. Está saliendo bibliografía nueva últimamente. Ya tenemos la bibliografía clásica desde hace más de 10 años, desde el 2001, de la época del manifiesto, que empezó a salir bibliografía relacionada con procesos ágiles relacionados con ingeniería de software. Y ahora está saliendo bibliografía relacionada con lo que es gestión de proyectos ágil, pero que en realidad hace muchísima referencia a toda esta generación del manifiesto ágil, que a partir del 2001 se empezó a trabajar fuertemente con el tema. Bueno, una de las cosas que uno trata de estudiar es decir, bueno, ¿cuándo me sirve usar una y cuándo me sirve usar otra? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de varias cosas, pero acá tenemos una vista bastante simplificada como para poder elegir. Si tenemos un equipo maduro y además tenemos un alcance que no está suficientemente definido o que es volátil, ahí podemos trabajar con métodos ágiles. Siempre y cuando no sea un proyecto demasiado riesgoso, estemos trabajando, como dice ahí, con proyectos con equipos pequeños, estamos hablando de 6, 8 personas, lo ideal es in-house, equipos que ya se conocen, que vienen trabajando juntos, que estén reubicados, o sea, que estén trabajando todos juntos, altamente motivados. Esto se parece mucho a lo que vemos en la administración como equipos de alto desempeño. Son equipos que están todos muy sintonizados, se habla mucho de trabajo de 40 horas semanales, trabajo juntos todo el tiempo, es un rendimiento y una concentración en el proyecto bien importante. Sí, tenemos un equipo que puede ser maduro, sin embargo, la situación de indefinición no es tan grave, entonces por ahí podemos ir más a algo más situacional que se adapte a la situación. Si estoy en un equipo que no es muy maduro, y además tengo suficientemente definidos los requerimientos, puedo trabajar orientado a planes, o sea, con el mecanismo tradicional. Ahora, si estoy en un caso en el cual tengo baja madurez y el alcance se me está moviendo, y acá además lo estoy abonando con que pueden haber otros riesgos, entonces acá lo ideal sería el espiral de Boehm, o algo parecido al espiral de Boehm, en el cual voy dando vueltas y aproximándome de forma tal de cada vuelta, cada iteración, cada entrega que hago, replanifico, reviso los riesgos, ¿sí? Bueno, acá en el caso del tradicional, orientado a planes, ¿para qué casos me sirve? Los casos llave en mano, los contratos que son cerrados, de precio fijo, llave en mano, los casos de alta criticidad, también los que no cumplen con esta situación de que son pequeños. Yo estoy trabajando con un equipo de 100 personas, con un proyecto que me va a durar más de 15 meses, o que tiene muchos interesados. Si me largo a un ágil, digo, tengo que tener, va a ser difícil, ¿no? Tener un equipo tan competente, tan parejito, de muchas personas, digo, como que 6 u 8 es más manejable. Es el valor que están manejando justamente estos libros, que son los que ya vienen estudiando el tema desde hace un tiempo. Desde el punto de vista de la organización, el jefe de Dilbert va a estar contentísimo cuando le hablamos de agilidad, de adaptabilidad, de ese tipo de cosas. Son los valores que interesa darle a la organización. Adaptarnos frente a los cambios, darle respuesta rápida a los cambios. Dar una retroalimentación lo más temprana posible, o sea, tener resultados lo más pronto posible. Y acá una cosa bien importante, se aumenta el protagonismo de las personas del negocio. Acá, ustedes recuerdan que hace un ratito cuando veíamos el reporte Caos, que se hablaba de la falta de compromiso, falta de involucramiento de la dirección y demás. Bueno, acá lo que estamos teniendo cuando trabajamos con los ágiles es que se requiere un compromiso muy grande, tan grande que se necesita o se recomienda que esté trabajando el funcional junto con nosotros en la misma sala, digamos. Y acá una cosa importante que tienen los ágiles es que nos dan medidas tempranas del retorno de la inversión. En la medida que yo puedo hacer entregas rápidas, al cliente puede ya ir probando alguna de las partes y puede ponerlo en producción, y con eso tengo formas tempranas de saber cómo está saliendo el producto. ¿Quién conoce el manifiesto? ¿No? El manifiesto ágil está en la web. Está en la web y salió en el 2001.
Es un grupo de personas que se volvieron algunos bastante fanáticos, digamos, del tema y que sacaron un manifiesto. Y hay una cantidad de líneas diferentes dentro de lo que es este grupo de personas, de ideólogos de los ágiles, que a esta altura, como fíjense que esto es desde el 2001, a esta altura, como ha pasado un tiempo, ya se empezaron a sentar las cosas. Y hay algún libro, Barry Beam, el autor del modelo en espiral, tiene un libro que está bastante interesante, que es Balanceando la disciplina y la agilidad, que dice, bueno, ni muy ni tan, ni tanta disciplina que nos encasille, ni tanta agilidad que se nos vayan las cosas de control. Entonces vamos a lograr un balance adecuado. Ese es un libro muy recomendable y bien práctico. El manifiesto tiene 12 puntos y en esos 12 puntos se destacan la satisfacción del usuario. Dicen, bienvenidos a los cambios, cosa que nos llama la atención. Claro, cuando estamos trabajando orientados a planes, ese bienvenidos a los cambios suena un poquito raro, ¿no? Se hablan acá, sí, por primera vez de entregas frecuentes, estamos hablando de 2 semanas, 2 meses, pero ya dar entregas. Tener, como les decía recién, personas del negocio involucradas permanentemente, y trabajando junto con nosotros, ¿no? El grupo de trabajo altamente motivado y privilegia la comunicación cara a cara. Se caracteriza por entrega rápida de software funcionando, desarrollo sostenible, apuntar a la excelencia técnica, valorar la simplicidad. Esto es otra de las cosas otra de las banderas del manifiesto. Trabajar con equipos autogestionados, reflexionar regularmente. Esto nos suena, ¿verdad?, bastante al tema de las lecciones aprendidas. Se reflexiona en el grupo lo discute, está permanentemente discutiendo. Y resumiendo, se privilegia a los individuos por encima de las interacciones, por encima de los procesos y las herramientas. O sea que hay un privilegio de la parte humana. Se privilegia la entrega de funcionalidades más que ponerle tic a actividades que tengo en el cronograma. La colaboración del cliente más que lo que pongo la letra fría del contrato. Responder a cambios más que seguir un plan. Acá está la esencia de la filosofía, ¿verdad?, de esta. Pero claro, esa filosofía la podemos entender de distintas maneras, ¿no? Acá viene, no sé si será el jefe, les dice, tenemos que cambiar. Desde ahora seremos ágiles. Suena precioso, ¿verdad? ¿Y eso qué significa?, le pregunta a alguien. Y bueno, y otro por allá dice, bueno, en realidad no cambia nada, no cambia mucho, solo que ahora tendrán una excusa para cambiarnos los requerimientos los viernes a las 4, a esta hora más o menos, nos vienen con cambios de requerimientos. O sea que la interpretación de ágil o no ágil también depende de cómo nos convenga. Por eso hay mucha historia atrás de esto. Pero yendo a la bibliografía, a los métodos conocidos, hay algunos que ya están bastante instaurados. El ASD, Crystal, Scrum, es uno de los más conocidos, el RAD, el FDD, y todos ellos, como decíamos, buscan los cambios, tienen ciclos rápidos, apuntan a lo simple, diseño simple, refactoring para dar más flexibilidad, simplicidad, reutilizar, mejorar comunicación y sobre todo para evitar duplicaciones. Programación por pares es otra de las técnicas que se usa bastante. Ver en retrospectiva, esto es lo que les decía que tiene bastante que ver con el tema de las lecciones aprendidas. Apuntar a un conocimiento tácito, promover que vayan mejorando permanentemente el grupo, por eso está muy relacionado con esto del alto desempeño. Y otra de las cosas es el desarrollo dirigido por el testing. También hay otro tipo de métodos que orientan el desarrollo al testing, es decir, ya arrancan desde la definición de los requerimientos, arrancan describiendo guiones que nos van a servir para hacer el testing, o sea, desde el principio se arranca con el testing. Hay otros extremos, el XP es uno de los que más se ha nombrado dentro de este grupo, que apunta, es un poquito distinto al resto de los ágiles, apunta también a la simplicidad, se mueve en el alto riesgo, se mueve en el filo, se está moviendo siempre en el filo. Entonces, claro, si mi proyecto además tiene otros riesgos, yo le estoy agregando otro riesgo de estar trabajando siempre en el filo de lo posible. Privilegia muchísimo las comunicaciones y el factor humano.
El XP sale por uno de los ideólogos más fuertes, que son Ken Beck y Cunningham. Es un método bastante conocido y es el que usa las historias, las tarjetas con las historias de proyectos. Ellos un poco la escena de trabajo es que si estuviéramos trabajando todos en esta habitación, tendríamos las historias que hicimos junto con los usuarios, junto con la gente del negocio, pegadas en una cartelera. Entonces desarrollamos por pares y estamos trabajando nosotras juntas, por ejemplo, vemos una historia, tomamos la tarjeta de la historia, nos ponemos a trabajar, la desarrollamos y como se supone que son entregas cortas, eso lo estamos entregando al otro día o dentro de 3 días a lo sumo. Y ya cuando lo entregamos discutimos, entonces esa discusión de lecciones aprendidas no es ni al final del proyecto ni al final de la etapa, sino que es a lo sumo todas las semanas, si no es todos los días. Pero esencial que estemos trabajando todos juntos, ¿verdad? Bueno, acá se apunta entonces al testing temprano y una integración permanente, pues nosotros terminamos nuestro caso y ya lo empezamos a integrar. Bueno, ¿cómo elegir? Después de toda esta historia, había un cuadrante por ahí que dijimos, bueno, en base a la madurez del equipo y en base a la volatilidad de los requerimientos, es una de las maneras de poder elegir. Tenemos que considerar el tamaño, dijimos, si es grande, si es largo, el nivel de complejidad, la criticidad, las competencias, madurez del personal, como habíamos nombrado, los riesgos, las limitaciones, la cultura, en qué empresa estoy trabajando, la empresa en la cual estoy trabajando admite o es afín a este tipo de metodologías, las dependencias de relacionamiento con los funcionales, realmente se avienen a quedarse con nosotros y trabajar junto con nosotros, están incorporados e integrados al equipo, el nivel de alineación con la estrategia general, los planes generales de TI, los intereses de todos los stakeholders. Y bueno, acá hay algunas pautas de cómo conviene usarlo, en qué casos conviene usarlo, qué pasa cuando tenemos equipos distribuidos, cuando tenemos proyectos de investigación. Allá está el macaquito pertrechado con todos los elementos para hacer la aventura extrema, y un poco ese es el simbolito, ¿no? Y les cuento que el PMI está trabajando también en una certificación ágil que está saliendo ahora en los próximos meses. Ya empezó a alargar cuáles son las pautas de esa forma de certificación, y lo que valora son estas 6 dimensiones. Sobre qué cosas que dice que hay que trabajar para poder llegar a incorporar o a trabajar con los ágiles. Sobre aspectos relacionados con la definición de valor, el desarrollo, esto más que nada se acerca a los temas del alcance. Las necesidades, las expectativas, esto se acerca a la parte de ingeniería de requerimientos. El compromiso del equipo, esto tiene que ver con todo el factor humano y con toda la forma en que se motiva al grupo. Los niveles de planificación posibles, cómo se va a planificar, gradual, incremental, iterativo, y esto está relacionado también con la forma en que se estima y hasta cuándo vamos a adaptar. Pueden haber, por supuesto, que ciclos también bastante mixtos, ¿no? Detección y resolución de problemas. ¿De qué manera detectamos y resolvemos los problemas? Eso es bien distinto en una organización más estructurada y más burocrática que trabajando en un escenario como el que contábamos recién. Y la manera que se va a lograr la mejora continua. Y bueno, y acá en cuanto a las tendencias, les quisiera comentar, hubo un informe Cuntra, ahora no está más como el CEO de Obama, pero hasta principios de año, ahora pasa a trabajar en Harvard, pero hasta diciembre estuvo trabajando como CEO de Obama, y en diciembre generó un reporte que se llama 25 puntos a tener en cuenta. ¿Alguien lo conoce o lo vio en la web? Está disponible en la web, ¿no? Lo buscan, 25 point, es una serie de recomendaciones, un documento bastante cortito, tendrá 20 páginas, y tiene las recomendaciones que le hace Cuntra a Obama con respecto a la manera de trabajar en el gobierno en particular. Pero dice algunas cosas bien interesantes y que aplican en general a muchos casos. Una de las cosas que dice, y está muy relacionado con esto, porque yo estoy muy convencida de que gente del PMI también estuvo trabajando, porque se trabajó para hacer ese reporte con la comunidad de practicantes. Entonces, una de las cosas que dice es que, ojo con los proyectos largos. En tecnología tenemos que tener proyectos que estén de alguna manera compatibles con el ciclo de la tecnología y el ciclo de las adquisiciones.
si yo tengo un proyecto de implantación de determinada tecnología que me dura 24, 30 meses y la tecnología esa ya es obsoleta, cuando lo voy a implantar, hay algo que no anda bien. Entonces dijo una cosa muy sencilla: los proyectos estos largos o los cancelo o se reformulan. Y se puso una meta. Tiene un inventario con todos los proyectos largos y dijo: los proyectos largos no van más, o reformulamos o simplemente lo matamos, porque la tecnología con los proyectos largos no va. Parece bastante claro. Bueno, también habla de los temas de cloud, cuestiones mucho más técnicas, y también referido justamente a las entregas de los proyectos, se refiere a que hay que dar entregas rápidas, entregas cada 2 meses, 3 meses. Digo, pero no se puede, no podemos dormir y dar entregas demasiado demoradas. Las entregas tienen que ser rápidas. Entonces los proyectos tienen que moverse con determinada velocidad como para dar entregas. Y esto está muy asociado a esta historia de utilizar este tipo de metodologías ágiles. Ya existía desde hace un tiempo alguna bibliografía como este libro, pero esto se encuentra en la web también, que es El proyecto en una página. Es como en una página, no es una A4, es un poco más, les va a llevar una página un poco más grande, de A4 o de oficio, pero la cosa es que casi en una página pueden poner las cosas más importantes del proyecto y están sintetizando varias de las cosas que vimos hoy. Tienen una EDT, tienen un conjunto de hitos, tienen las definiciones principales del alcance y todo en una página. Este libro ya tiene un tiempito, es lo que mencionamos ahí, este proyecto en una página. Y lo otro que se está promoviendo también es la administración Lean, que es la administración liviana aplicada a todas las técnicas de alivianar aplicadas a la gestión de proyectos. También hay bibliografía relacionada con proyectos de TI, pero ya más clásicos. Y el último, que me costó conseguirlo porque estaba agotado, porque sí es de los últimos, que resulta que es gestionando de una manera ágil los proyectos. Yo tenía mucha expectativa porque aparte lo estaban promocionando y se agotaba, y cuando me llegó dije, voy a conseguir la novedad, pero resulta que en realidad lo que tiene acá adentro es una descripción muy parecida a lo que vimos, en el sentido de que parte del manifiesto, y en realidad se remite a todos estos ágiles que les conté ahora, que existen desde el 2001, o sea que no son tampoco la novedad, pero en definitiva se está utilizando, lo cual tiene una parte buena, que como ya está usado desde hace un tiempo, tenemos más conocimiento de las lecciones aprendidas, de los pros y de los contras. O sea que el hecho de que tenga unos años no quiere decir que sea malo, al contrario, puede ser bueno porque está más probado. Y y que nunca falte el factor humano, todo lo que implica el trabajo con el factor humano, de vuelta, reflota, se revitaliza, porque toma fuerza justamente tanto en los aspectos relacionados con los funcionales como en lo que tiene que ver con el equipo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a mantener yo motivado un equipo con tanta energía, con tanta fuerza, tanto tiempo? Le podemos preguntar al maestro Tavares, que nos puede ayudar, pero no es una cosa fácil, no todos tenemos un maestro Tavares en el equipo. Conclusiones. Simplemente, recordemos que lejos de ser una receta, lo que estamos encontrando en el PMI son un conjunto de buenas prácticas de las cuales podemos llegar a deducir distintas metodologías tradicionales, más livianas, Lean, en una página, como quieran llamarles, pero distintas metodologías, pero todas salen de ese mismo conjunto de buenas prácticas. Y lo más importante, que entre todos las vamos mejorando y perfeccionando continuamente. Esto es el aporte de todos, es el esfuerzo de toda gente como nosotros, que participa, que apoya, que da ideas. Y en ese sentido los invito a que me hagan preguntas, si quieren comentar algo, preguntar, sí. Sí. El cuadrito a ver. Sí. Sí. Sí.
más en el del espiral, sí. Sí, entraría en la zona, sí, puede entrar y que es bien conocido, sí. Yo lo vería por acá, puede estar en la parte de arriba del espiral, más bien. No la tengo presente, claro. Sí, el rupe, sí, porque hay distintos sabores dentro de eso, hay distintas variantes, sí. No la tengo presente, pero si la buscamos ahora, nos fijamos en este libro que está todo el catálogo y por ahí capaz que lo encontramos. Sí. Sí. Sí, ahí tenés que evaluar el riesgo también, ¿no? De con qué equipo te contraparte y en qué casos te animarías a largarte, con qué contraparte te animás a largarte. Sí, es bien conocido, sí. Lo podemos buscar. Ahora buscamos dentro de lo que traje, no lo podemos buscar, sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si quieren mirar cuáles son los libros, la bibliografía, acá están para que lo miren y a las órdenes. Le agradecemos a Cristina Serpa por esta charla y a ustedes la presencia aquí.